La flama azul. Cuando me senté frente a mi abuelo por última vez, no esperaba que terminara contándome la historia que ha atormentado mis noches desde entonces. Su rostro, curtido por los años al volante de su camión, se veía más sombrío de lo usual, y sus manos temblaban ligeramente al sostener su taza de café. Estábamos en la cocina de su pequeña casa en las afueras de Chihuahua, rodeados por el crepitar de la leña en la estufa y el silencio de la noche que se colaba por las ventanas. ¿Recuerdas que te conté sobre la vez que me ofrecieron un cigarro con flama azul?, dijo de repente, como si necesitara desahogar un peso que había llevado por décadas. Yo asentí, recordando vagamente la anécdota de mi infancia, esa que siempre había creído una exageración más de sus aventuras en las carreteras del norte. Pero aquella noche algo en su tono me hizo prestar atención. Lo que siguió no fue una simple historia. Fue un relato que se clavó en mi mente como un cuchillo en la carne, un suceso que, según él, cambió su vida para siempre. Corría el año de 1973. Mi abuelo, Eduardo, había pasado más de una década conduciendo por las interminables carreteras desérticas del norte de México. Era un trabajo solitario, pero él decía que amaba la libertad de la carretera, el olor del motor y el sonido constante del camión al avanzar. Aquella noche en particular, llevaba una carga de productos agrícolas desde Ciudad Juárez hasta Delicias. El recorrido debía ser tranquilo, pero las cosas comenzaron a tornarse extrañas poco después de medianoche. Había tomado un camino secundario para evitar los retenes y acortar el trayecto. Aunque la carretera era menos transitada, no le preocupaba. Sin embargo, esa noche todo se sentía distinto. Eduardo notó que la temperatura parecía haber bajado drásticamente. El aire, que usualmente era cálido y seco, se sentía helado, como si el mismo desierto estuviera conteniendo la respiración. La luna brillaba intensamente, pero la luz parecía incapaz de atravesar las sombras que se alargaban de manera antinatural a lo largo del asfalto. Fue al tomar una curva cerrada que lo vio. De pie en la orilla de la carretera, un hombre delgado, alto y vestido completamente de negro. Llevaba un sombrero enorme que ocultaba gran parte de su rostro, pero lo poco que mi abuelo alcanzó a ver, la piel pálida, los labios delgados y una sonrisa que no pertenecía a este mundo, le heló la sangre. Aunque nunca recogía autoestopistas, algo lo obligó a reducir la velocidad. Pero antes de detenerse por completo, el hombre ya estaba a la altura de la ventanilla, como si se hubiera deslizado hasta allí sin caminar realmente. «Buenas noches, amigo», dijo el hombre con una voz grave y tranquila. Sacó un cigarro de entre las sombras de su abrigo y lo encendió. La flama que brotó del encendedor no era amarilla ni roja, sino de un azul intenso, como el fuego de un soplete, pero más vivo. Eduardo lo miró, incapaz de hablar. El hombre, como si estuviera acostumbrado a esa reacción, sonrió aún más ampliamente y extendió el cigarro hacia él. «Toma un cigarro. La noche es larga, y este te ayudará a mantenerte despierto». Mi abuelo se negó con un movimiento de cabeza. No le gustaba el tabaco, pero era más que eso. Había algo en esa flama, en esa sonrisa, que lo llenaba de un miedo indescriptible. El hombre, sin inmutarse, asintió y señaló hacia adelante. «Si tomas ese camino a la derecha, llegarás mucho más rápido», dijo, señalando con el cigarro hacia una brecha que apenas se distinguía entre la maleza. Mi abuelo no respondió. Algo en su interior le decía que no debía seguir ese consejo, que no debía aceptar nada de ese hombre. Sin decir una palabra, aceleró el camión y dejó al extraño atrás. Pero el hombre no desapareció tan fácilmente. A medida que avanzaba por la carretera, Eduardo podía verlo reflejado en los espejos laterales. Siempre allí, de pie en la distancia, con la flama azul brillando en la oscuridad. Las cosas empeoraron cuando se dio cuenta de que el camino parecía alargarse más de lo normal. Había conducido esa ruta muchas veces y sabía cuánto tiempo debía tomarle llegar al siguiente cruce. Pero esa noche, no importaba cuánto avanzara, el paisaje parecía el mismo,
la misma curva, las mismas sombras deformadas, las mismas montañas recortadas contra el cielo nocturno. Era como si estuviera atrapado en un bucle interminable. La ansiedad comenzó a invadirlo. Sentía que algo lo observaba desde la oscuridad, algo que se movía entre los matorrales y lo seguía de cerca. De vez en cuando, podía jurar que veía un destello azul entre las sombras, como si alguien estuviera encendiendo y apagando un cigarro. En un intento desesperado por romper el bucle, decidió detenerse. Apagó el motor y bajó del camión, dispuesto a comprobar si realmente estaba perdiendo la razón. El silencio que lo envolvió era absoluto, casi antinatural. Ni un solo grillo, ni el susurro del viento entre los arbustos. Solo el sonido de su propia respiración y el latido acelerado de su corazón. Cuando encendió su linterna y apuntó hacia la carretera, se dio cuenta de que algo no estaba bien. El asfalto parecía más oscuro, como si estuviera cubierto por una capa de aceite o sangre. Fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro. Suave, como el roce de las hojas, pero cargado de una intención maliciosa. Provenía de detrás de él. Mi abuelo giró rápidamente, iluminando con la linterna, pero no había nada. Solo el camión, inmóvil y silencioso. Pero el susurro continuaba, creciendo en intensidad hasta convertirse en un murmullo ensordecedor. De pronto, lo vio de nuevo. El hombre del sombrero, de pie a unos metros, en medio de la carretera. Esta vez, la sonrisa había desaparecido de su rostro, reemplazada por una expresión de absoluta hostilidad. Sostenía el cigarro con la flama azul, que ahora brillaba con una intensidad casi cegadora. Eduardo intentó moverse, pero sus piernas parecían clavadas al suelo. Fue entonces cuando el hombre habló de nuevo, su voz resonando como un trueno en la inmensidad del desierto. Te di una oportunidad, pero decidiste ignorarla, dijo. Ahora este camino te pertenece, para siempre. De repente, el paisaje comenzó a cambiar. La carretera desapareció, y en su lugar, mi abuelo se encontró rodeado de un desierto vacío, infinito, bajo un cielo sin estrellas. El camión ya no estaba, y el hombre del sombrero había desaparecido. Solo quedaba la flama azul, flotando en el aire como un faro infernal. Eduardo empezó a correr, pero no importaba cuánto se esforzara, el horizonte siempre parecía estar a la misma distancia. No sabe cuánto tiempo estuvo allí. Días, semanas, tal vez meses. Pero eventualmente despertó al costado de la carretera, con el camión estacionado a unos metros. El sol brillaba en lo alto, y el calor del desierto era abrasador. Lo primero que notó fue que el reloj del tablero marcaba las 3 de la mañana, la misma hora en la que había visto al hombre del sombrero. Sin embargo, el sol estaba en lo alto, y su carga ya no estaba en la caja del camión. Mi abuelo nunca pudo explicar cómo volvió a la realidad ni cuánto tiempo había pasado en aquel lugar. Pero una cosa era segura, nunca volvió a conducir de noche, y nunca tomó un desvío que no estuviera marcado en el mapa. Cuando terminó de contarme la historia, me miró fijamente a los ojos y dijo, no juegues con lo que no entiendes. Hay cosas en estas carreteras que no pertenecen a nuestro mundo. Desde entonces, cada vez que viajo por carretera, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando no ver una figura delgada y oscura con un cigarro que arde con una flama azul. El niño del oso de peluche. Era 2005, y esa noche todavía la tengo grabada como un tatuaje en mi memoria. No importa cuánto intente olvidarla, el miedo persiste, como una sombra acechando en las esquinas de mi mente. Me encontraba viajando solo por la carretera entre San Salvador y Santa Ana. Recuerdo haber salido un poco tarde de casa, tal vez alrededor de las 10:30 de la noche. Tenía prisa, así que opté por conducir de noche para evitar el tráfico y llegar temprano a mi destino. Nunca pensé que esa decisión marcaría un antes y un después en mi vida. Era una noche nublada y húmeda. El clima había sido sofocante todo el día, y aunque no llovía, el aire olía a tierra mojada. La carretera estaba casi desierta, salvo por algún camión que pasaba de vez en cuando. La música de la radio apenas me mantenía alerta, pero el cansancio empezaba a pesarme. En el horizonte, los faros de mi auto parecían devorar la oscuridad,
pero no iluminaban lo suficiente para hacerme sentir seguro. Todo tenía una atmósfera extraña, como si algo estuviera fuera de lugar. Fue entonces cuando lo vi. Había una figura pequeña parada a un costado de la carretera, justo en un tramo sin alumbrado público. Mi instinto me obligó a frenar. ¿Qué hacía un niño ahí, en medio de la nada, a esas horas? Tenía un osito de peluche entre las manos y estaba inmóvil, mirando hacia la carretera. Lo primero que pensé fue que quizás se había perdido, que tal vez había escapado de su casa o que alguien lo había abandonado. A medida que mi auto se detenía, el haz de luz de los faros lo iluminó por completo, y fue en ese momento que mi pecho se encogió. El niño no tenía ojos. En el lugar donde deberían estar, había dos huecos oscuros, profundos, que parecían absorber la luz misma. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Era un miedo visceral, como si algo en mi cerebro me estuviera gritando que no debía estar ahí, que debía irme de inmediato. Pero mi cuerpo estaba congelado, incapaz de reaccionar. Mi mente intentaba racionalizar lo que veía, pero no encontraba ninguna explicación lógica. El niño no se movía. Estaba parado en medio de la carretera, sujetando su peluche con ambas manos, como si esperara algo. De repente, el osito de peluche cayó al suelo. Fue un movimiento tan lento y calculado que me hizo sentir aún más incómodo. Al escuchar el golpe sordo del peluche contra el asfalto, algo dentro de mí se quebró. Recuperé el control de mis manos y pisé el acelerador con todas mis fuerzas. El auto rugió y comenzó a avanzar rápidamente. Sentí un alivio momentáneo al dejar al niño detrás, pero esa sensación se desvaneció tan rápido como había llegado. Miré por el retrovisor y casi suelto el volante del susto. El niño estaba corriendo detrás de mi auto. Pero no corría como un niño normal. Sus movimientos eran erráticos, antinaturales, como si cada paso fuera un espasmo que lo impulsaba hacia adelante. Su velocidad era imposible. No había forma de que pudiera mantener el ritmo de un auto que iba a más de 100 kilómetros por hora, pero ahí estaba, cada vez más cerca. Lo peor era su rostro, o la ausencia de este. Desde el retrovisor podía ver esos huecos negros donde debían estar sus ojos, y por un instante, juraría que me estaban mirando directamente. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Mi respiración era entrecortada, y mis manos temblaban tanto que apenas podía mantener el auto en la carretera. Todo mi cuerpo estaba en estado de alerta, pero no sabía qué hacer. Seguí acelerando, con la esperanza de que eventualmente lo dejaría atrás. Pero no importaba cuánto aumentara la velocidad, el niño seguía ahí, corriendo a una distancia alarmantemente cercana. De repente, las luces del auto comenzaron a parpadear. Primero fue un leve parpadeo, como si la batería estuviera fallando, pero luego los faros se apagaron por completo. La oscuridad me envolvió, y solo podía guiarme por el reflejo pálido de la luna en la carretera. Estaba completamente ciego y aterrorizado, rezando para que los faros volvieran a encenderse. Finalmente, después de unos segundos que se sintieron eternos, la luz regresó, pero el niño ya no estaba. El camino estaba vacío, como si nunca hubiera estado allí. Aunque debería haberme sentido aliviado, el silencio me resultó aún más inquietante. Sabía que algo no estaba bien, que esto no había terminado. Traté de calmarme, respirando profundamente, pero el sudor empapaba mis manos y el volante. Mi mente estaba en un caos absoluto, tratando de encontrar alguna explicación lógica para lo que acababa de suceder. ¿Había sido una alucinación? ¿Un truco de la luz? No tenía respuestas, solo preguntas. Continué conduciendo, pero el ambiente se sentía más pesado, como si algo invisible estuviera presionando sobre mi pecho. La música de la radio se distorsionó, y por un instante escuché algo que parecía un susurro. Apagué la radio de inmediato, pero los susurros continuaron, esta vez desde el asiento trasero. Mi cuerpo se tensó al máximo. No quería mirar por el espejo retrovisor, pero algo me obligó a hacerlo. Lo que vi me dejó helado. El niño estaba sentado en el asiento trasero, con el osito de peluche en las manos. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, y aunque no tenía ojos, podía sentir su mirada fija en mí. Intenté gritar,
pero mi garganta no emitió ningún sonido. El auto comenzó a perder el control y apenas logré mantenerlo en la carretera. Fue entonces cuando sentí una mano helada tocar mi hombro. Giré la cabeza con un movimiento brusco, pero no había nadie allí. El niño seguía en el asiento trasero, inmóvil, pero la sensación de la mano en mi hombro persistía. Estaba al borde de un colapso nervioso. Pisé el freno con todas mis fuerzas y el auto derrapó hasta detenerse en la orilla de la carretera. Salí del vehículo tan rápido como pude, respirando de forma agitada y temblando de pies a cabeza. La carretera estaba completamente desierta. El aire era denso y la única luz provenía de los faros de mi auto. Me alejé unos pasos, esperando ver al niño salir del auto, pero no pasó nada. Reuní el valor suficiente para asomarme al interior del vehículo. Estaba vacío. El asiento trasero estaba tal como lo había dejado, sin señales de que alguien hubiera estado allí. Pero algo llamó mi atención: el osito de peluche estaba en el asiento del copiloto. No podía entender lo que estaba sucediendo. Me subí al auto nuevamente, decidido a salir de esa maldita carretera lo más rápido posible. Pero cuando giré la llave en el encendido, el motor no arrancó. Intenté una y otra vez, pero solo escuchaba el chasquido inútil del motor fallando. De repente, el aire dentro del auto se volvió gélido, y mi aliento comenzó a formar pequeñas nubes blancas frente a mí. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, un susurro, apenas audible, pero claramente dirigido a mí. ¿Por qué no me ayudaste? La voz era infantil, pero tenía un tono inquietante, como si viniera de un lugar profundo y oscuro. No sabía qué hacer. Sentía que estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Miré por el parabrisas, y ahí estaba él, de pie frente al auto, sosteniendo el peluche. Su cabeza estaba ladeada, y aunque no tenía ojos, podía sentir su mirada perforándome. Finalmente, el auto arrancó, y sin pensarlo dos veces, aceleré como si mi vida dependiera de ello. El niño se desvaneció en el retrovisor, pero el miedo permaneció conmigo durante todo el camino. No paré hasta llegar a Santa Ana, donde me detuve en una estación de servicio, incapaz de continuar. Apenas pude articular palabras para explicarle al empleado lo que había pasado. Me miró con una mezcla de lástima y preocupación, y solo me dijo: no es la primera vez que escucho algo así en esa carretera. Esa noche no pude dormir. Incluso ahora, años después, sigo recordando cada detalle con una claridad aterradora. No volví a tomar esa carretera de noche, ni de día. Algunos dicen que el niño es el espíritu de alguien que murió allí, buscando ayuda. Otros creen que es algo mucho más oscuro, algo que no pertenece a este mundo. Sea lo que sea, no quiero volver a saber de él. Solo espero que nunca te encuentres con él, porque si lo haces, no estoy seguro de que vivas para contarlo. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.